Dios les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa tarde del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Este es el hermano Reinaldo Collazo con otro programa más, Radio Camino al Cumplimiento. También queremos darle las gracias a estos hermanos los cuales han compartido los videos, han comentado. Siga apoyándonos, siga compartiendo los videos. Las descripciones están en el video. Gloria a Dios. Y también estamos aquí a mi lado con nuestro hermano Jonathan Castro. Jonathan, ¿cómo usted se siente y cómo usted está? Además de todo, un hermano que he aprendido a querer y apreciar mucho. Amén, nos sentimos muy bien, Reinaldo. Muchísimas gracias. Le damos gloria al Señor de poder estar aquí, poder compartir con el elegante Reinaldo. El elegante Reinaldo nos es jugando, ¿verdad? Nos sentimos bastante bien. Y hoy, ¿verdad? Hoy queremos hablar un tema bastante interesante. Yo sé que va a ser un tema algo polémico, posiblemente algo incómodo, pero el propósito es edificar y educarnos mutuamente en el Señor y de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos ha hecho entender a nosotros acerca de lo que se dice en ella. Y hoy vamos a hablar acerca del abuso del don de lenguas, el abuso del don de lenguas. Reinaldo, cuando uno mira esto, ¿verdad? Y uno observa eh, los tiempos que estamos viviendo y lo que ha pasado a través de la época y lo que hemos podido leer y escuchar, nos damos de cuenta que este factor de lo que es el espíritu, los dones espirituales, sus funciones y sus propósitos en sus dones, hemos mirado, ¿verdad? O hemos podido observar que hay una sobrevalorización específicamente en el don de lengua. Y esto, en vez de hacerlo un bien, le ha hecho un cierto mal, aunque entendemos que el propósito de ese don es para motivar a la gente a querer el don espiritual. Pero tristemente se ha valorizado, sobrevalorizado este don de tal magnitud que se ha entrado a un abuso, y no tan solo un abuso, tanto que a su alrededor también, disculpe, se ha creado ciertos efectos secundarios de este mismo abuso y de eso es lo que queremos hablar acerca de este abuso que se formó dentro de este don y también todo lo que afecta a su alrededor. Y hoy, ¿verdad? Queremos hablar acerca de eso, ya que yo creo que es muy importante hablar acerca de él. Sabemos que esto nos ha edificado y también sabemos que va a edificar a la audiencia y debemos entender la importancia y el propósito de estas lenguas. ¿Qué me puedes explicar sobre esto, Jonathan? Porque tú sabes, hay personas que hablan y hay personas que no entienden, pero ¿cuál es la importancia y el propósito de estas lenguas en el cristianismo? Amén. Cuando uno habla, ¿verdad? Y entrando rapidito al tema, cuando uno habla acerca del don de lengua, y hablamos acerca de, aunque sea con el primer término, lenguas, estamos hablando de un idioma, de un dialecto. La importancia, mejor dicho, la importancia del don, hay que entender que esa importancia es de transmitir un mensaje. En pocas palabras, que toda persona que está hablando en lengua es para transmitir un mensaje. Cuando hablamos de lo que es el don de lengua, estamos hablando de simplemente una persona hablar sobre manera sobrenatural de un lenguaje que la persona no conoce, no ha aprendido y lo está hablando, está transmitiendo un mensaje para la persona que en este caso podemos decir es recibido sobre de él. Como por ejemplo lo que aconteció en el libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando hablamos del lenguaje y hablamos de la importancia y el propósito, primero la importancia es poder transmitir un mensaje, es poder llevar un mensaje. Segundo, el propósito es para edificar dentro de ese mensaje. En pocas palabras, que si yo estoy hablando un cierto idioma, es para que la persona que lo está recibiendo lo entienda. Y usted diría, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer con las personas que hablan un idioma que no es entendible? Pues, por supuesto, el propósito no se quita. Aunque el lenguaje aparentemente aparezca, por así decirlo, extraño o desconocido, con todo y eso el propósito es entenderse. Es como yo venir acá, yo estoy hablando con Reinaldo y de repente, no sé, me da como hablar inglés, Rey no entiende inglés. Yo, bueno, how you doing today? Today is beautiful, we could do this, do that. Y Rey no me está entendiendo. Pero ese lenguaje, por más que yo lo pueda lanzar, yo lo pueda tirar, el propósito es que Rey pueda entenderme. ¿Qué se debe de hacer? Si Rey no me entiende, tengo que buscar un intérprete, porque el propósito no se cambia del lenguaje.
el propósito no se va a quitar y eso lo vamos a ver a través de la palabra en los Hechos, juntamente con Corintios, con Primera de Corintios, capítulo 14, que es donde más se desarrolla la cuestión de la gran polémica del don de lengua y este cierto abuso que hay. Entonces, este propósito de las lenguas es que yo pueda entender un mensaje transmitido, no importa en qué lenguaje sea. Exacto. Entonces, qué propósito maravilloso en el cual yo pueda entenderlo. Pero imagínense que yo no pueda entender. Imagínense que en ese propósito, cuando tú me digas algo, yo no pueda entenderlo. Pero estas lenguas, Jonathan, ¿verdad? ¿Serán la evidencia del bautismo del Espíritu Santo? Bueno, para eso, Rey, yo creo que tenemos que entrar a lo que dice Hechos, capítulo 2, versículos 6 al 11. Yo creo que usted me acompaña, vamos a leer la Biblia rápido para, ¿verdad?, interactuar con eso. Cuando miramos rápido el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 6 al 11, dice rapidito, dice... Y hecho esto, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno de les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos Galileos estos que hablan? ¿Y cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá en Siria, romanos aquí residentes, tanto judíos y prosélitos, y el versículo 11 dice, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando hablamos de la cuestión de los hechos, ¿verdad? Para contestar esa pregunta, cuando hablamos de la cuestión de los hechos y las lenguas, si son evidencia de un bautismo del Espíritu Santo, primero tenemos que entender lo que fue el día del Pentecostés. Hay que entender que eso es una fiesta judía que está aconteciendo específicamente 50 días después de la Pascua. Ese evento específicamente, Rey, aparentemente, bueno, mejor dicho, sucedió como la inauguración del Espíritu Santo en el creyente dentro de ese momento. Estamos hablando de que el Espíritu Santo viene y permanece en el creyente. Ahora, lo que tenemos que mirar es cómo es que estamos viendo el bautismo del Espíritu Santo, porque cuando miramos el bautismo del Espíritu Santo hoy en día, lo hemos hecho ver como una experiencia secundaria a la que ya hemos recibido cuando nos convertimos. Significa que cuando la gente habla del bautismo, lo está hablando como, por ejemplo, una experiencia que usted tiene que recibir en su iglesia y necesariamente tiene que experimentar y tiene que tener resultado de algo sobrenatural. Como por ejemplo, estás en la iglesia y ahí de repente el predicador o el líder dice, hermano, tienen que recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el bautismo? Hermano, de que usted hable en lengua, de que usted dance. Usted necesita el bautismo del Espíritu Santo. Y hay que entender que esa idea viene saliendo del siglo XIX dentro del desarrollo del movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal surge y se desarrolla, obviamente un poquito mucho más atrás de ese tiempo, pero donde más se populariza la idea de ese bautismo surge en el siglo XIX y se da más a menudo. Ahí es donde las personas dicen que para tener el bautismo del Espíritu Santo yo tengo que hablar en lengua. Y Rey, la realidad es que no. Las lenguas no tienen que ver nada con la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Más bien, la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es que la persona acepta a Jesucristo como Salvador, se convierta y comienza a vivir una vida como nuevo creyente y regenerado en el Señor, unido con Cristo y unido con el cuerpo de Cristo. Y eso lo podemos ver en Corintios, cuando Corintios dice, en Corintios capítulo 12, versículo 3, usted lo puede encontrar y va a decir que todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Y eso acontece exactamente cuando usted se convierte. Por eso es que cuando le decimos a las personas, con todo el respeto, Rey, le decimos a las personas, Rey, tú te tienes que bautizar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque yo no te voy a hablar en lengua, ¿sabes? Tienes que bautizarte en el Espíritu porque yo no te veo danzando, yo no te veo, no sé, en un movimiento espiritual. Y no entendemos que el bautismo del Espíritu Santo no está limitado a las lenguas ni tampoco a una manifestación espiritual. Por eso hay que entender el contexto de los hechos y para qué fue que vino el Espíritu Santo, Rey. El Espíritu Santo no vino para darte experiencias sobrenaturales. El Espíritu Santo vino para darnos poder a ser testigos. Y eso lo encontramos en Hechos 1:8. Dice, el Espíritu Santo cuando venga, ¿qué vas a recibir? Vas a recibir poder
para que puedas ser testigo y puedas poder esparcir el evangelio en donde, en Jerusalén, en Samaria y en los confines de la tierra. Ese era el propósito para que el Espíritu Santo vino. La cuestión es que dentro de nuestras congregaciones hemos hecho ver al Espíritu Santo como un mecanismo de experiencias personales y espirituales. ¿Qué? Tienes que hablar en lengua, tienes que danzar, tienes que, no sé, treparte en las paredes, tienes que romper las sillas, tienes que hacer algo, no sé, muévete espiritualmente, no, vírate la cabeza, haz algo, pero algo espiritual tiene que pasar. Y la realidad es que eso no necesariamente tiene que pasar así, y mucho menos, como se está diciendo, las lenguas no son evidencia de un bautismo en el Espíritu. La evidencia es que usted aceptó a Cristo, se convirtió y ahora es parte de una vida regenerada juntamente con el Señor y juntamente con la iglesia de Cristo, juntamente hablando del cuerpo de Cristo, metafóricamente hablando. So, ¿cómo tú me puedes explicar entonces esto, Jonathan? ¿Ves? Porque como tú explicaste, tú sabes, estamos viendo que muchas personas dicen que cuando uno se bautiza, si uno no sabe hablando lengua, pues el Espíritu no bautizó a uno. Pero ¿es necesario que todos hablemos lenguas? No, no, eso vamos a decir, eso conflictaría, ¿sabes? Eso crearía un gran conflicto exactamente con lo que Pablo enseñó en Primera de Corintios 12. Usted lo puede encontrar, el mismo Pablo le dice a la iglesia, todos hacen milagros, todos son apóstoles. Después le dice, todos hablan lengua. Y vamos a entrar a lo que es Primera de Corintios 14 ya mismo, ya que eso es lo que tiene que ver. Cuando decimos que todo el mundo quiere hablar en lengua, Rey, es porque hemos hecho ver el bautismo como algo que sí tiene que pasarle a todos, que, aclaro, el bautismo del Espíritu Santo le tiene que pasar a todos, pero no lo podemos asociar con una manifestación de dones espirituales o con algo maravillosamente hablando espiritual. La cuestión que el bautismo del Espíritu Santo se da de notar cuando la persona permite que Cristo entre en su corazón y su vida sea regenerada, se hace uno con Cristo y se hace uno con el cuerpo de Cristo. Y ahí es donde el bautismo del Espíritu Santo, Rey, toma como inauguración en la vida de ese cristiano. No son las lenguas. La cuestión que eso ha pasado es, como le dije, en el siglo XIX, eso se popularizó y se llevó a tal magnitud que hoy en día se promueve en las iglesias. Yo lo he visto bastante, hermano, hable lengua, hable lengua, hable lengua, ese es el bautismo del Espíritu Santo, hable lengua, hermano, el mismo Pablo le está diciendo a la iglesia, no todos van a hablar en lengua. Digamos que sí, digamos que todos tienen que hablar en lengua. Digamos que todos tienen que hablar en lengua y que todos tienen que operar dentro de esa función. Hermano, digamos que todos tienen que hablar en lengua. ¿Quién las va a interpretar? ¿Quién va a interpretar las lenguas? Si todos tienen que hablar en la lengua. Si estamos pensando que esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está en la persona, si el Espíritu Santo está en la persona, ¿qué vamos a hacer con los que no hablen en lengua? El Espíritu Santo no está porque no hablan en lengua, pero son creyentes. El Espíritu Santo no está porque no hablaron en lengua. Eso son cuestiones que tienen que ser resolvidas por las personas que están a favor de esa idea y que nuevamente respetamos, pero podemos darnos de cuenta, volviendo a Hechos, capítulo 2, Rey, nos vamos a dar de cuenta que cuando hablamos de ese evento de los hechos, estamos hablando de un lenguaje, un idioma, obviamente sobrenaturalmente inspirado, porque ellos están hablando de un idioma que ellos no conocen, no comprenden, pero los de afuera están comprendiéndolo, los de afuera lo están escuchando y como está diciendo el versículo, todo el mundo entendió ese lenguaje. Por eso es que dice el versículo 11, dice, lo escuchamos hablar las maravillas de Dios. Ellos comprendieron el mensaje que se les estaba diciendo. Por eso que comenzamos explicando que el don tiene una importancia que es transmitir el mensaje y tiene un propósito que es llevarlo y elaborarlo. Ahora, el problema de todo este caso del abuso del don de lengua, Rey, es que hemos creado ese maltrato de ese don donde hacemos con ese don lo que quiera. ¿Por qué? Porque hemos hecho ese don como una etiqueta para decir que tú eres espiritual, para decir que el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está en ti. ¿Por qué? Porque tú hablas en lengua. Y en realidad, hermano, Pablo le está hablando a los corintios que le dijo, ustedes son carnales, pero hablaban en lengua.
El problema de este caso del don de lengua es que lo hemos utilizado como una supuesta evidencia que no está en el bautismo del creyente. Lo que hace que el cristiano sea bautizado por el Espíritu Santo es aceptar a Jesucristo. El don de lengua es otra cuestión diferente y de eso es lo que venimos a hablar y hacer esa diferencia para que se entienda de que el bautismo no tiene que ver nada con el don de lengua. ¿Y qué vamos a hacer? Que esto es lo que muchos hacen. ¿Qué vamos a hacer cuando la iglesia está diciendo, hermano, usted tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia personal, no es un momento en un culto de 3 horas. Eso no es bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es que tu vida sea regenerada mediante Jesucristo y usted cambie y sea uno con Cristo y uno con su iglesia, en cuestión de la iglesia metafóricamente hablando, como dice el mismo Pablo. Es bien importante también, Jonathan, y como mencionaste, sabes, no todos van a hablar lenguas, no todos van a tener el mismo don, y yo he visto personas en las cuales se han frustrado y no han querido volver porque dicen que no han sido bautizados porque no hablan lengua. Pero Pablo nos explica que no todos van a hablar lengua. Entendemos que los dones del Espíritu hablan del poder de Dios. Exacto. Los frutos hablan de nosotros, pero ¿qué sucede con estas personas, Jonathan, en las cuales se frustran porque no hablan lengua? Tú sabes, se frustran y dicen, Dios no está conmigo, el Espíritu no está conmigo porque yo no hablo lenguas. Tú sabes, pero debemos entender que estas lenguas se usan para una edificación. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos usar estas lenguas para edificación a otra persona, Jonathan? Ahí es donde podemos entrar a lo que es Primera de Corintios 14. Si usted tiene su Biblia, vamos a entrar ahí, ya que ahí es donde se desglosa toda la cuestión de cómo manejar este asunto de las lenguas. Como le dije, mira, hay cosas que, como Rey nos está diciendo, hay cosas que a veces suceden dentro de las iglesias y se ha creado por el tiempo donde el movimiento pentecostal, y aclarando de que lo que pasó en los eventos de los hechos no tiene que ver nada con el movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal lo que ha hecho es enfatizar en la experiencia, enfatizar en el mover, enfatizar en lo que pasó allí, pero no necesariamente enfatizando en cómo ocurrió y en qué estatus y el propósito que se elaboró. En pocas palabras, que el énfasis del movimiento pentecostal es la experiencia. Se supone, como dicen en las alabanzas, ¿sabe? Allí habían 120 y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero cuando tú lees los versículos dice que todos fueron llenos con el Espíritu Santo, y ese es otro cuento diferente, porque diferente del bautismo a la llenura del Espíritu Santo, muy, muy diferente. Y por eso es que lo que queremos hablar es de ese abuso que se ha creado y esa idea que se ha formulado de que cuando usted está bautizado por el Espíritu Santo necesita ese tipo de evidencia espiritual, y hemos comprobado que literalmente no la necesita. Pablo la habla y hoy queremos hablar acerca de esta también, que lo habla en Primera de Corintios capítulo 14. Vamos para allá. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 2. Usted me puede seguir. Dice así. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Empezamos. El mismo Pablo está diciendo, hay lenguajes que nadie los va a entender. Empezando, lo extraño, nadie lo va a entender. Pero mira cómo Pablo comienza a explicar este lenguaje extraño. Dice, nadie lo entiende, sino que se habla misterios con Dios. Esos misterios con Dios, ninguno de nosotros lo conocemos. En pocas palabras, si yo estoy aquí hablando en lengua, vamos a decir, y empiezo a hacer algo allí al garete, o hago de un cierto mover espiritual, tengo que entender que ese lenguaje es simplemente administrativo para tú y Dios. Se está hablando misterio. Por ejemplo, que esto siempre ha pasado, que yo venga, me acerque y le empiece a hablar en lengua a alguien. Y yo, oiga bien, usted está hablando misterios con Dios. Usted está hablando misterios con Dios, no con la persona. El texto ya te está explicando que ya tú no estás hablando con una persona, los hombres no te entienden, sino que es un lenguaje misterioso con Dios. Simplemente aclarando de que, mirándolo dentro de lo que el texto quiere enseñar, ese lenguaje, primero, Rey, eso es entre tú y Dios. Vamos a seguir, no se me asuste nadie. Vamos a seguir. Dice, pero el que profetiza
habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Por qué Pablo está hablando de la profecía? Porque él está dejando saber que aquellos que hablan en lengua, está bien, puedes estar hablando misterios con Dios, pero oye bien, misterios con Dios, no con la gente, no de espíritu a espíritu, es con Dios, misterios con Dios. Y esos misterios nadie los puede definir porque ¿qué son? Son misterios. Nadie los puede definir. Ahora, ¿qué hace Pablo en el siguiente versículo? ¿Qué te dice? Ahora, el que profetiza, el que dice palabras entendibles, el que habla el mensaje de Dios, lo habla para exhortación, edificación y consolación. Significa que estas tres palabras no pueden darse en un lenguaje extraño. No puede haber consolación, no puede haber edificación y no puede haber, en este caso, refiriéndose a una exhortación. No hay un mensaje dándose, por más lengua que lo digamos, por más shabarababá que digamos, por más ahí está ahí, ese mensaje no está transmitiendo absolutamente nada. Pero varón, yo sentí que cuando hablaron en lengua se me pararon los pelos. Hermano, a mí se me paran los pelos cuando me da frío. Eso es algo que naturalmente va a pasar. Emociones se reciben, eventos pasan, pero cuando hablamos de una cuestión específicamente de las lenguas, si no hay un mensaje, usted tiene que ser cuerdo. Y esto es algo que Pablo lo va a hablar diciéndole, no seamos niños en el pensamiento. Vamos a seguir. Dice, el que habla lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. El que habla lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Pablo confirmando exactamente lo que dijo en los versículos anteriores. El que habla lengua está hablando con él mismo. Se está edificando con él mismo. Por eso es que cuando venga gente y usted se le acerca, vamos a decir, pasen eventos dentro de iglesia, rey, y estén, no sé, predicando, y ahí de repente chabarababá, y todo el mundo ahí chabarababá metido en la unción y metido en la gloria. Y tú preguntas, y si hay alguien atrevido que se atreviera a decir, pues, ¿qué fue lo que se dijo? ¿Qué fue lo que se habló? Te aseguro que desde ese momento usted va a ser descartado del grupo, usted va a ser crucificado. Pero la realidad de este caso es que Pablo mismo le está enseñando a la iglesia que está creando estos desórdenes, diciéndole, por favor, vamos a bregar con esto, porque los que están hablando en lengua se están edificando ellos solos. Están diciendo ustedes, gloria a Dios, Dios te está ministrando, pero eres tú solo. No hay un mensaje para el pueblo. Por eso es que el versículo más adelante después dice, el que profetiza en el versículo 4 edifica a la iglesia, porque el mensaje es público y es entendible. ¿Va conmigo? Dice el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovecha? Pablo mismo está diciendo, si yo vengo, llego del culto activado, yo quiero saludar a la rey, salúdame. ¿Sabe? ¿De qué me aprovecha de yo tener que hablar en lengua ante rey, sabiendo que como comenzamos al principio, mi lengua tienen que transmitir un mensaje hacia rey? Está diciendo, ¿de qué me vale que yo haga eso? ¿Qué aprovecho hay ahí? Dice más. Dice, si no os hablare con revelación, y aquí es donde Pablo está contestando las realidades, si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina. Pero vamos a llegar al punto de lo que el rey nos quería decir. ¿Cómo podemos edificar a la iglesia? ¿Cómo podemos edificar a la iglesia con toda esa realidad y cómo podemos administrarle a la iglesia con los dones espirituales? Si usted es una persona que cree fielmente de que usted está hablando de parte del Señor, procure de que haya un mensaje. No podemos hablar lengua simplemente por hablar lengua o porque no, hermano, sentí a Dios. Hermano, las lenguas no son para promover de que estás sintiendo a Dios. Las lenguas se usan para edificar a alguien. Hay un mensaje espiritual que hay ahí que todos tenemos que ser administrados. Y este punto lo tocamos para entrar a lo que el rey nos está diciendo de cómo podemos edificar a la gente con el don que estamos diciendo que tenemos. Primero, lo podemos ver en 1 Corintios 14, 23, dice así, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, ya Pablo está tratando de bregar el asunto de cómo dentro de la iglesia todo el mundo arranca a hablar en lengua. Dice,
y entra un indocto e incrédulo, dice, no dirán que están locos. Pablo mismo ya le está diciendo a la iglesia, los van a llamar a ustedes locos porque todo el mundo está hablando en lengua. Por esa razón, no todo el mundo puede estar hablando en lengua. La razón por qué a veces hay gente que nos dice, no, los pentecostales son medios locos. Por una razón nos están diciendo locos. No es porque simplemente ellos no sean espirituales, ellos no entienden las cosas espirituales, o como siempre se ha dicho, sopórtenme un poco de locura. Hermano, no malinterprete los textos. Pablo le está diciendo a la iglesia cómo debe de usar el don. ¿Cómo debe de usar el don? Y esto va para todo, para predicador, para oveja, para todo el mundo, hermano. Hay un desorden grave. Hay gente que a veces están predicando y dos o tres hablando en lengua, interrumpiendo el culto. Hermano, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Eso no está bien. No es que Dios se está moviendo. Hermano, contrólese, porque la Biblia más adelante nos va a dar respuesta. Y uno, ¿verdad? Y yo sé que a veces uno lo toma así, pero es que es una realidad. Y yo te lo estoy diciendo, yo soy testigo de eso. Y yo también, yo he sido promotor de eso. Yo lo he movido, yo he sido así también. Pero comprendí que por la palabra, Pablo nos está enseñando. Y acuérdese que el que está inspirando esto no es Pablo. Lo está inspirando el Espíritu Santo y no podemos pretender que eso no sea bíblico. Sí, ¿no? Sí, sí. No sé, te veo así. No, lo que pasa es que es algo que está edificando, es algo que me está haciendo abrir los ojos también, porque yo también pensaba que porque yo no hablaba lengua no tenía el bautismo. Exacto. Pero siento la presencia de Dios cuando la gente predica, cuando hay mensajes que son edificantes a mi vida. Ahora, cuando yo escucho cosas en las cuales no voy a entender, ¿cómo eso va a edificar mi vida si no lo estoy entendiendo? Y el punto es que siempre utilizan esto, que Dios es un Dios de misterio y tú no tienes que entenderlo. ¿Cómo entonces yo voy a caminar si yo no entiendo a Dios? ¿Cómo entonces yo puedo dar un paso si yo no entiendo a Dios? Si dice en la palabra que Dios es un Dios de orden y que te va a hablar con entendimiento. Exacto. ¿No es verdad? Seguro. Si entonces Dios no va a hablar con entendimiento, quiere decir que vamos a entender lo que Él nos va a decir. Exacto. Por eso es que Pablo explica en estos versículos, si se va a hablar un lenguaje misterioso entre tú y Dios, pues pregúntale a Dios si Dios quiere revelarte lo que estás hablando con Él. Mira, y aún, Rey, estos son versículos que Pablo está dando. Esto no es algo que yo estoy escribiendo. Esto es de 1 Corintios 14. Vaya a 1 Corintios 14 y léalo con calma. Léalo con una mente abierta. No lo lea, no lo lea con una mente prejuiciada, porque no va a entender el texto. Léalo con una mente abierta. El versículo 26 en adelante. Vamos a leer el versículo 26 en adelante, suavecito, para que usted no me le dé mal de Parkinson ni nada de eso. Suavecito. Dice el versículo 26, dice que hay que hay pues, hermanos, cuando os reuní. Recuérdese que Pablo le está hablando a una iglesia y le está hablando del sistema de culto que se está dando. Le está diciendo, cuando ustedes vayan, queridos hermanos, a su congregación, ustedes se reúnan, dice más. Dice, cada uno de vosotros tiene salmo. Está hablando de cánticos, tiene salmo, tiene doctrina, tiene enseñanza, dice, tiene lengua. Está hablando, tienen una manera de transmitir el mensaje. Dice, tienen revelación, tienen interpretación. Hágase todo para edificación. Todo. Yo no puedo cantar un salmo en lengua cuando nadie va a entenderme. Yo no puedo hablar algo doctrinal en lengua cuando nadie me va a entender. Y Pablo lo está enseñando, y hay que también tocar el punto un poquito más en cuestiones históricas, Rey, y también culturales. Recuérdese que también las lenguas cogían una importancia grandísima en aquellos tiempos, porque los judíos no hablaban todos los lenguajes. Los judíos no hablaban todas las lenguas de la época. ¿Sabe lo que los judíos necesitaban? Este tipo de poder. Por eso es que cuando ellos hablaban esas lenguas, las otras naciones se sorprendían. Decían, wow, esta gente están hablando unos idiomas que son iguales al de nosotros. Yo estoy entendiendo lo que él me está diciendo. Yo lo estoy comprendiendo, pero dentro de la iglesia él está diciendo, hay gente que está hablando sus lenguas extrañas, pero nadie las está entendiendo. Por esa razón, el lenguaje espiritual, el don de lengua se manifestaba de una manera mucho más, por así decirlo, explosiva en los tiempos de la iglesia primitiva, porque recuérdese, hermano, allí no había traductores, allí no estaba Google para traducir.
Allí no había Google, pero ¿qué había? Había poder de Dios, había manifestación del don espiritual y ahí era donde ellos podían comprender los mensajes. Por eso es que ahí puede entender el de Mesopotamia, puede entender el de Egipto, podía entender el de Poncio, el de Cirene. ¿Sabe? Cada uno de ellos podían entender el mensaje porque había una administración y había una transmisión del mensaje que se le estaba dando. Dice el versículo 26, y aquí es donde todo comienza. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea por dos o lo más tres. Rey, el versículo, ¿qué es lo que este versículo está diciendo? El versículo que está diciendo, sea por dos o más tres. Ahí está diciendo todo el mundo. No. No todo el mundo puede hablar en lengua porque ya hay una instrucción del orden de cómo se tiene que hacer. ¿Cómo es posible que a veces, y nuevamente, esto no lo estamos diciendo simplemente para denigrar un cierto grupo, hermano? Si usted quiera, arranque con su manera, pero la realidad es que cuando nos llamamos personas, como decimos, no, somos bíblicos, somos gente que seguimos la doctrina, Pablo está enseñándonos algo y a veces como que le pasamos por encima y lo ignoramos pensando que eso se va a ir. Pablo le está diciendo a una congregación que tenía dones y que usaba los dones de bastantes maneras, y Pablo les está diciendo, por favor, que sea de dos y lo más tres. Está diciendo, tiene que haber un orden. Y el orden, para las personas que le da como que piquiña con el orden no es puesto por los hombres, hermano. El orden es puesto por el mismo Espíritu de Dios. Eso no es cuestión humana. Eso no es cuestión humana. Ya el mismo Pablo sabía que estos desórdenes iban a pasar, y tristemente en muchos círculos carismáticos, en muchos círculos que conocemos hoy en día, se promueve, y yo lo he oído, hermano, todo el mundo tiene que estar hablando en lengua. Pablo dice lo contrario. Pablo dice lo contrario. Y no podemos decir que pues otros están mal y yo estoy bien, pero cuando nos toca a nosotros decir, no, tenemos que arreglarnos, no sabemos qué hacer. Mira lo que dice más. Dice, seamos por dos o tres, dice, por turno, y uno interprete. ¿Ves cómo comenzamos al principio que las lenguas son para transmitir un mensaje y para que todos entiendan? Yo sé, tú dirías, no, pero yo siento a Dios, Dios me está ministrando, pero tienes que procurar que alguien te lo interprete. Tú no puedes seguir dando doctrina, dando salmos, dando todo lo que quieres dar de parte de Dios, lo dices en lengua y nadie está haciendo. Por eso es que a veces no podemos molestarnos con los hermanos que se quedan sorprendidos en la iglesia. O que no entienden tampoco, que se van sin saber. Porque a lo mejor dirán, ves, se movió Dios. ¿Cómo tú sabes que Dios se está moviendo si tú no estás entendiendo lo que se está hablando? Porque para eso es el propósito, para entender de lo que se está hablando. ¿Cómo entonces yo me voy a edificado, Jonathan, a mi casa si yo no entiendo lo que se está hablando? Ahora, ya si se manifiesta la interpretación son otros 20, ¿ves? Estamos tratando de llevar a nuestra audiencia el orden que hay para edificación para la iglesia y cómo Dios se manifiesta, porque Dios es un Dios de orden. Dios no es desordenado. Por eso yo te hago esta pregunta, Jonathan. Y antes de seguir, que yo sé que vamos a tener que llegar ahí, es la cuestión de la instrucción de cómo manejar la lengua, y para llegar a esa pregunta, dice, el versículo que estábamos leyendo, el 28, la razón por qué quiero leer los versículos es porque están ahí, no, sin mucha interpretación, suavecito los versículos están ahí, que usted puede leerlo y están clarísimos. 28 dice, y si no hay intérprete, calle en la congregación. Esta es la manera de cómo tus lenguas pueden edificar. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, tienen que haber dos o tres que puedan estar hablando en lengua y uno que interprete. Está bien, vamos a comprobar. Si tu chabarababa y tus lenguas hay una administración, pues deja que Dios interprete. Que Dios utilice a alguien para interpretar. Kilo, por favor, interprete sus lenguas cuando las utilice. Interprételas. Dice, si no, calle. No podemos seguir hablando en lengua, envuelto. No, es que yo siento a Dios, no sé qué hacer. Y vamos a tocar esa parte también. No sé qué hacer. El mismo Pablo les va a decir, el profeta, el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Y lo está haciendo en ese mismo contexto, que es lo interesante.
Dice que calle en la congregación y hable para sí mismo y para con Dios. En pocas palabras, que yo no tengo ningún problema, Rey, que una persona esté en la iglesia, esté en el culto y esté hablando en lengua para él mismo. Pero cuando usted está hablándolo a toda voz, gritándolo a toda voz, o como el predicador, lo esté dando a toda voz, a todo grito, hermano, usted está dando signos de que Dios va a hablar a través de usted. Usted está dejando saber que usted, de una u otra forma, Dios va a decir algo. Mi deber, el deber de la iglesia es escuchar lo que se va a decir, porque hay un mensaje. Aparentemente se está promoviendo un mensaje. Si usted está y usted empieza a gritar y usted empieza a patalear y usted empieza a dar esos gritos así, hablando en lengua, usted está diciendo que Dios va a hablar a través de usted. Pablo aquí está diciendo, interprétese, si no, que se calle. Que hable para sí mismo. Pablo mismo nos está dando a todos. Y yo aclaro, yo creo en el don de lengua y yo he visto la operación del don de lengua y la interpretación ahí mismo, cómo Dios se ha glorificado de una manera bien bonita cuando se hace en el orden de Dios. Y vuelvo y repito, el orden de Dios, hermano, no es un protocolo humano. El Espíritu Santo tiene orden. El Espíritu Santo no hace las cosas al garete. El Espíritu Santo no es pentecostal. El Espíritu Santo se mueve como Él quiere y como está estipulado en la palabra. No podemos crearle una denominación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive acorde a lo que ya se estipuló de Él. Lo que necesitamos es someternos a lo que ya se está estableciendo. Y dice más para entrar a la pregunta. Dice... Y este es lo triste cuando se trata del don de lengua, cómo puede edificar. Decimos, para crear un pequeñito sistema. Cuando usted vaya a hablar en lengua, procure que lo hagan dos y en tres personas y más nada. Que en pocas palabras, lo máximo, 3 personas. Y que haya un intérprete. En pocas palabras, que cuando vayas a hablar en lengua, alguien lo puede interpretar. Alguien lo pueda interpretar. ¿Por qué razón? Porque de nada vale que hables en lengua y no se interprete. Pablo mismo dice en el versículo 28... En el versículo 28 dice, y si no hay intérprete, calle en la congregación, calle en la iglesia. Está mandando a callar a aquellas personas que están hablando en lengua y no hay intérprete. Dice, mándalo a callar. Dice, y que hable para sí, hable para con Dios. Hermano, si es de Dios, tranquilo. No se me asuste. Dios, usted tranquilo, déjese, manténgase con su lengua tranquilo. Si es de Dios, tranquilo, Dios va a hacer la obra. Pero sigue el sistema del orden. Ese orden no es del hombre, es del Espíritu Santo de Dios. Dice, asimismo, y volvemos, asimismo los profetas que hablen por 2 o 3 y los demás juzguen. La iglesia lo que necesita aprender, que cuando se esté hablando en lengua o cuando den un cierto mensaje de Dios, aprenda a juzgar. Hermano, juzgar no es un pecado. Cuando se juzga sin justo juicio, ese es el pecado, eso es lo malo. Pero necesitamos gente que evalúe lo que pasó. No podemos estar todos envueltos. ¿Quién va a evaluar si todo el mundo está hablando en lengua y danzando? Se metió Dios corriendo. ¿Quién va a evaluar el mensaje? Por eso es que cuando vemos gente evaluando el mensaje, esos son religiosos. Esos son espías que se metieron a espiar en la iglesia. Esos son gente que están apagadas y no tienen al Espíritu Santo. Pablo está mandando a juzgar. ¿Quién va a juzgar si todo el mundo está corriendo y hablando en lengua? Y yo creo, hermano, yo me gozo en Dios y uno siente el romance y toda esa cuestión. Pero, ¿quién va a juzgar? ¿Quién va a juzgar el mensaje? ¿Quién va a juzgar lo que se está diciendo que es correcto o incorrecto? ¿Quién va a juzgar? Necesitamos gente y aclaramos que cuando hablamos de juzgar, estamos hablando de un juzgar bíblico. Y hablamos de una cuestión de discernir en cuestiones como la Biblia dice, de poder discernir los espíritus y saber de que lo que se está diciendo sea bíblico. Pero si no hay alguien que lo haga, vamos a tener problemas y como decíamos al principio, el versículo 30 y el 32, y te paso rey ahora, dice, porque aquí podemos profetizar todo uno por otro para que aprendamos y todos seamos exhortados. Y ese es el beneficio de un mensaje. Si estás hablando todo el tiempo lengua, ¿qué mensaje vas a dar? ¿Cómo nos podemos exhortar tú y yo si lo que hacemos es hablar en lengua? No nos vamos a entender. Dice, y aquí es donde está el versículo que es para toda persona, que yo sé que tiene que ver con la pregunta que viene. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En el mismo contexto de las personas que se tienden, o mejor dicho, que se van o se manejan de la manera que lo suelen hacer por la razón, ¿verdad? Por la razón que ellos sienten de que sienten a Dios, yo no me puedo controlar. Pablo mismo está diciendo
contrólate. El espíritu se sujeta al profeta. Entonces, ¿qué podemos hacer, Jonathan, cuando estas cosas suceden? Cuando las personas dicen que se empiezan a hablar lenguas y que no pueden controlarse. ¿Qué puedo hacer en ese momento? Mira, primero hay que comprender que eso no es cierto. Vamos a ser realistas. Que la persona sienta a Dios, no, hermano, yo no sé qué hacer, yo no me puedo controlar, yo tengo que hablar. Hermano, tranquilícese, tranquilícese. Pedro, que fue el que le inauguraron el tener la permanencia del Espíritu Santo, él escuchó que la gente tenía preguntas y se detuvo. En el versículo de Hechos, capítulo 2, tú lo puedes ver que lo acabamos de leer. El mismo Pablo, el mismo Pedro, cuando entramos a Hechos, capítulo 2, versículo 2 en adelante, dicen, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? ¿Sabes lo que Pedro hace? Todos salen y comienzan a hablar con ellos. No, esto fue lo que pasó, lo que se prometió en el libro de Joel. Eso es un Pedro calmado. Oiga bien, que está siendo administrado por Dios. Dios lo tocó. Él estaba allí gozándose, hablando, no sé, africano, hablando sirena. Y de repente yo la pregunto y dije, espérate, vamos a contestar preguntas aquí. Él supo cómo manejarse. Él supo cómo bregar el asunto. Cuando Pablo está hablando y como hablamos de la cuestión de personas que a veces no se controlan y no sé qué hacer porque Dios me está haciendo que hable, hermano, primero, cálmese. Segundo, escudriñe qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Si Dios me está utilizando para hablar, vamos a hacerlo con calma. Vamos a hacerlo, ¿por qué? Porque tenemos un espíritu que tiene dominio propio. No yo, el espíritu. Él nos da dominio propio. No podemos decir que un Dios, no, la gloria de Dios es demasiado, pero el Espíritu Santo, que mismo dice que nos da dominio propio, no, yo no sé qué hacer. No, yo entiendo que cuando uno sienta a Dios, uno se estremece, pero hay un control. Hay un control. Pablo está diciendo ya que hay un control. Hay un manejo. Él mismo te está diciendo, por favor, contrólate. Y volvemos a lo mismo. Usted puede buscar el 1 Corintios 14. Él lo está haciendo en el mismo contexto de la gente que está hablando en lengua y que está profetizando. Por eso es que a veces me da risa. No, hermano, yo no sé lo que yo dije. Hermano, por favor a Dios. Usted tiene que entender lo que está diciendo. Obviamente el Espíritu de Dios lo está utilizando. Usted debe de comprender lo que está diciendo. Usted debe de entender lo que está pasando. Y es como tú decías al principio, cuando decimos que la gente, o por así decirlo, no debe de entender lo que está pasando. Usted debe de dejarse guiar, influenciar. Hermano, el propósito de usted llegar a la iglesia es que usted pueda entender la palabra de Dios. Usted puede entender el mensaje de Dios. Si usted no entiende el mensaje de Dios, no estamos diciendo de entender la cuestión sobrenatural de Dios. Nadie la va a entender. Estamos hablando de un Dios infinito, a una mente finita como la de nosotros. Pero cuando hablamos de lo que Él ya nos ha dado, la palabra de Dios, el Espíritu Santo específicamente está para darnos entendimiento de lo que el Señor ya dijo. En pocas palabras, que no podemos seguir pensando de que entre más me descontrolo, entre más desordenado sea, y con todo el respeto de las personas que lo creen así, yo le doy que usted siga hacia adelante y gloria a Dios. Pero si nosotros no resolvemos con los casos que Pablo está haciendo, específicamente que son muy similares a los que estamos viendo hoy, y volvemos a lo mismo. Si usted quiere decir su chama, si usted quiere decir su chabarababá cuando esté predicando, por favor, y lo hago de manera jocosa, con todo el respeto, es para que usted mire y observe de que no podemos seguir haciéndolo con toda doctrina en lengua cuando sabemos que no hay exhortación, no hay consolación y no hay consolación, no hay exhortación, ni tampoco hay un mensaje. Edificación. No hay una edificación. Sí. No la hay. Por más espiritual que suene, triste y llanamente no la hay. Y esto puede ser complicado para mucha gente. Pero la realidad del caso es como Pablo decía, Rey, y el mismo Pedro, como decíamos a la pregunta, se puede controlar. No podemos decir que no nos podemos controlar porque el Espíritu Santo nos está tomando. Se puede controlar, se puede calmar y usted puede analizar la situación. El Espíritu Santo está ahí, Él te dio dominio propio. Sepa cómo manejarse, cálmese. Si tú eres una persona muy emocional, cálmese. Cálmese. Si tienes que esperar hasta el otro día, está bien. Está bien. Para calmarte, perfecto. Por eso es que el mismo Pablo le dice a los corintios, aquí mismo en Corintios 14, 1 Corintios 14 dice, no seas como niño en el modo de pensar. Él dice, en la malicia sé como niño, pero no en el modo de pensar. Él está diciendo, no seas ignorante.
No pienses de esa manera cuando se trate de cuestiones de esta índole. Y le está diciendo en el contexto, Rey, de hablar en lengua. Cuando tú hablas con personas que suelen hablar en lengua, ¿qué es lo primero que te dicen cuando dicen, no, hermano, usted tiene que interpretar su lengua? No, es que usted no está en el espíritu, no es que usted no entiende. Hermano, el texto está ahí. Hay un texto entero, hay un capítulo entero acerca de eso. No lo podemos ignorar. Obviamente que hay casos diferentes, está bien, pero no podemos ignorar el orden que se estableció, el orden que se estipuló. Y para, por si acaso si hay mucho más duda, el último versículo de Primera de Corintios, capítulo 14, de Primera de Corintios, capítulo 14, usted sabe lo que dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Eso no lo está diciendo Juan del Pueblo. Eso lo está diciendo Pablo y se lo está explicando en el contexto, específicamente en el contexto de las lenguas. La razón por qué tenemos, ¿verdad? Y para concluir, vemos todo este declive de las lenguas y el abuso que hay dentro de las lenguas. Es por eso mismo, porque no queremos observar lo que ya está ahí. Seguimos buscando una experiencia mucho más poderosa. La pregunta sería, ¿para qué tú tienes al Espíritu Santo? ¿Para qué tú lo tienes? ¿Para hablar en lengua? Para eso tú lo tienes nada más para lanzar. ¿O realmente el Espíritu Santo está para bregar en tus debilidades, en todas tus esferas de la vida? Así como vas caminando, el Espíritu también tiene la capacidad de bregar en todas esas áreas. El Espíritu Santo no es un cierto amuleto que usted necesita para manifestar el oculto o para decirle a la gente, mira, tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hablo en lengua, danzo. Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque hablé en lengua y pasó algo sobrenatural. La hermana danzó, el hermanito danzó. Hermano, si no seguimos ese orden que se estipula o ese orden que el mismo Pablo mediante el Espíritu Santo nos está dando, siempre vamos a ver este abuso, siempre vamos a ver este problema. Y aclaro que no dudamos que Dios se mueva y que Dios pueda hacer la obra, pero no podemos negar que cuando hayan gente que nos digan, allá hay un chorro de locos que lo que hacen es hablar en lengua, no los estipules como gente que no saben. Pablo mismo confrontó a la iglesia y le dijo, si entran indoctos o incrédulos y todos están hablando en lengua, ¿no los llamarán locos? Pablo mismo se lo está diciendo. Y ese es el caso y yo creo que es bueno uno reflexionar porque es diferente cuando llevamos muchos años, Rey, en cuestiones de los movimientos carismáticos y aún en donde podemos estar, y esto suele pasar bastante. Suele pasar bastante. Lo único que uno demanda es de la reflexión y el considerar de que todos bíblicamente tenemos que llegar ahí, todito bíblicamente tenemos que llegar ahí. Por más lengua, por más espiritual, por más fogosas que suenen. Y esos otros 20 pesos con lo que pasó en los hechos, no hay lenguas de fuego, hermano. La Biblia dice que son lenguas como de fuego. Es una similitud. No es que hay lenguas de fuego, ni lenguas de guerra, ni que eso es otro caso triste que hay que también de considerar. Hay que llamar a conciencia, y esto es para todos, en poder uno mirar lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo y qué es lo que el texto nos enseña. Y aclarando que eso no apaga el fuego de Dios. Eso no apaga la pasión, eso no apaga la llama, eso no apaga la presencia de Dios. La realidad del caso es que Dios sigue siendo Dios sin lenguas o con lenguas. Dios sigue siendo Dios y se sigue moviendo como Él quiera, de acuerdo a como Él quiera, no importando de lo que nosotros queramos creer o pretender, pero sí como iglesia, como gente que creemos de lo que dice la Biblia, tenemos que ser acorde a lo que nosotros promovemos creer y queremos establecer. Es por eso que esto es Radio Camino al Cumplimiento, extendiéndonos a lo que está adelante. Dios te bendiga. Dios los bendiga.